vamos a analizar desde el ámbito estrictamente jurídico y doctrinario los hechos ocurridos el 30 de septiembre del año 2010. El presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, fue privado de la libertad de manera ilegal, de manera inconstitucional, en un hospital de la Policía Nacional. Se dice que elementos de la policía reclamaban por mejoras salariales e institucionales, pero conviene aclarar que esa no era la vía legítima para formular cualquier reclamo. Se dieron otros sucesos o actos también de vandalismo, incluso la destrucción parcial de un canal de televisión, la toma del aeropuerto internacional con una situación muy grave y de altísimo riesgo para el tráfico aéreo para pasajeros que iban o regresaban. En estos días, a enero del año 2015, se publica un libro que suscribe un general ya en servicio pasivo que vivió los acontecimientos al tiempo que estos ocurren. Pero hay que aclarar un hecho. No es cierto, no es verdad, porque eso sería una barbaridad, sostener que no pasó nada el 30 de septiembre del año 2010. Objetivamente, la conducta de quienes mantuvieron privado de la libertad al presidente constituye delito. Podremos apreciar qué tipo de delito, ese es otro tema. La conducta delictiva está contemplada o contenida por una manifestación de voluntad que allí se dio, por un resultado que fue mantenerlo privado de la libertad y por una relación de causa-efecto entre la privación de la libertad o el acto y el resultado que se da. Ahora bien, desde el punto de vista de la culpabilidad, todas estas personas, las que estaban allí, las que participaron de manera activa y los autores mediatos que podría haber también en el tema, que tenían el dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder como era y es la policía, tenían y son capaces de culpabilidad. Son personas con plena capacidad de entender y de querer lo que hacían, sin duda que tenían conocimiento de la antijuridicidad de su conducta y podían haber actuado de otra manera, ajustado al derecho, de manera que no hay una causa de no exigibilidad que enerve un eventual juicio de culpabilidad. Desde el punto de vista de la teoría del delito, no hay una causa de justificación. La conducta, además de típica, es una conducta ilícita, es una conducta antijurídica y por eso decimos constitutiva de delito. Pero ¿qué es lo que pretendían los señores que mantuvieron al presidente privado de la libertad en esa unidad hospitalaria? Se hace duro y difícil sostener que no pretendían nada. Cualquiera que haya sido la finalidad, no sé, exigir mejoras, tal vez la posibilidad de exigir en esa circunstancia la suscripción de un decreto o la orden para que éste se suscriba. Cualquiera de estas finalidades constituiría un plus, lo que nosotros llamamos técnicamente un elemento subjetivo del tipo penal. Pues bien, la Constitución garantiza el derecho al libre tránsito, el derecho a entrar y a salir del lugar que nosotros querramos hacerlo. Ese es nuestro derecho al libre tránsito. En el momento en que nuestro derecho está limitado, estamos siendo privados ilegalmente de la libertad. La privación de la libertad de por sí ya constituye delito. Hay delito de privación de la libertad, que no necesariamente se cumple como alguien cree equivocadamente en un recinto carcelario, en cualquier lugar. Puede ser en nuestro domicilio, en nuestra oficina, en un hospital, puede ser en un momento dado en las instalaciones de un correo, puede ser en un museo, etc. Ahora bien, importa reconocer además que en este caso en particular, la posibilidad de que pudiese ser rescatada la víctima, en este caso el presidente, es absolutamente legítima. No es necesario ni era necesario que exista una orden expresa, porque se estaba ante una situación de lo que se llama un estado de necesidad. El propio sistema procesal penal de aquella época
y el vigente hoy en el Código Orgánico Integral Penal, determinan la no exigibilidad de ningún requisito cuando se trata de poner en libertad a la víctima de un acto delictivo. De manera que no era ni siquiera necesario que el presidente diese la orden y eventualmente se lo consultase o no, porque se trataba de un actuar en estado de excepción, en una situación de emergencia, lo que llamamos un estado de necesidad, que permite incluso la incursión sin una orden previa de un juez en un lugar para rescatar a la víctima. Objetivamente, así deben ser apreciados los sucesos. Si en el Ecuador y un buen sector de la doctrina se refiere al delito de plagio y no realmente al de secuestro, pero en el fondo son teóricamente o se trata de la misma figura delictiva. Si nosotros revisamos el marco normativo vigente al tiempo de los hechos, apreciaremos que en el delito de plagio o secuestro de personas hay la privación de la libertad con una finalidad o objetivo. Por eso es que hace un momento sostenía, y nosotros decimos, es difícil aceptar la tesis de que no se le exigió nada al presidente. Esa exigencia, en el momento en que se dio, perfeccionó el delito de secuestro o plagio de personas. No tiene sentido que se le hubiese privado de la libertad para no pedir absolutamente nada. Por eso insisto, esos requerimientos tendrían a perfeccionar el delito de plagio, el delito de secuestro. Incluso estas formas o modalidades delictivas podrían bien entrar en el concepto de graves violaciones a derechos humanos. Recordemos que el sistema incluso interamericano ha sido muy severo desde el caso Almonacid Arellano versus Chile, en los casos de la profesora Consuelo Benavides, de Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, etc. De manera que hay un referente muy severo, pienso en lo personal, que es un pésimo precedente para el respeto a la constitucionalidad y a un sistema democrático de derecho, que se atente contra el sistema, llegando a actos como los que se dieron el 30 de septiembre del año 2010. No estamos en la línea de sugerir o admitir que allí no hubo delito. Objetivamente hubo delito. Algún momento un notable jurista chileno, como el profesor Juan Bustos Ramírez, decía que los actos de violación a derechos humanos deben ser siempre sancionados, por una razón de fondo, para que sepan los violadores de derechos humanos que sí hay precedentes, que sí hay la posibilidad de una sanción y posiblemente nunca más se vuelvan a producir hechos como este o como otros, que sin duda, ¿verdad?, convulsionan la estabilidad, en este caso en nuestro país Ecuador. Concluyo así expresando y reiterando, objetivamente sí hubo delito, la justicia ha actuado dentro del ámbito de su competencia, ya es cuestión de la prueba que determine si aparte del secuestro o plagio hubo o no la intentona de cometer otro tipo de delitos. Eso lo determina en un proceso penal el titular de la acción penal y la fiscalía, ya se vienen a investigar y terminan resolviendo un proceso los jueces. Está en manos de la justicia lo que ocurrió el 30 de septiembre del año 2010. No se trata de ningún acto de revancha o de venganza, sino de un acto de justicia, el procedimiento que se ha seguido durante estos años.